Gracias, maestra. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Como saben, somos muy puntuales en nuestros eventos aquí en Consultoría en Psicología Forense y Clínica. Queremos comentarles que a lo largo del evento vamos a tener los micrófonos cerrados. Entonces, por favor, a los que están en la sala de Zoom, a lo largo de las conferencias vayan realizando sus preguntas, porque al final de cada una de ellas se dará un tiempo entre 10 a 15 minutos para responder algunas dudas y o comentarios. A nuestros colegas que nos están viendo a través de Facebook Live de la página de Consultoría en Psicología Forense, en la sección de comentarios, vamos a estar al pendiente de sus preguntas. ¿Ok? También comentarles a quienes están en Facebook que la grabación del evento solo va a estar disponible hasta el día de mañana a las 10 de la mañana, y las conferencias del domingo van a estar las grabaciones en Facebook hasta el día lunes a las 10 de la mañana. Aún se pueden inscribir a nuestro evento para que se les pueda compartir el material, que son las grabaciones, material de apoyo bibliográfico y su constancia con valor curricular. Y bueno, ya para dar inicio también, les queremos, como vieron a lo largo de del video que se les presentó hace unos minutos, tenemos diversas conferencias, diversos cursos y diplomados. Quienes estén en alguno de nuestros programas o estén dentro de los grupos de WhatsApp de Consultoría en Psicología Forense y Clínica, aún se pueden registrar en ellos y tienen descuento especial. Y bueno, como se muestra en pantalla, el día de hoy, sábado 30 de noviembre, y el día de mañana, 1 de diciembre, vamos a estar en este evento sobre nuestro congreso, primer congreso en evaluación psicológica forense en casos de guardia y custodia. El acceso gratuito es a través de Facebook, ya que la plataforma de Zoom tiene un cupo limitado y solamente se externa a quienes están inscritos al evento o alguno de nuestros programas educativos. El material es exclusivo para quienes quieran constancia y material del evento también. En pantalla se muestra nuestro programa. Vamos a iniciar con nuestra querida maestra Claudia Viascán con el tema de psicología jurídica y forense en el derecho familiar. Y tengo el gusto de presentarles a nuestra querida maestra Claudia Viascán. Como saben, ella es nuestra fundadora y directora general de Consultoría en Psicología Forense y Clínica. También es fundadora y editora de la página de Facebook de Psicología Forense desde hace más de 10 años. Es criminóloga, también maestra en Derecho Penal y Perspectiva de Género. Es especialista en victimología, en violencia de género y sexual. Ella es psicóloga por parte de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella está especializada en psicología criminal y forense, también en teoría psicoanalítica, en violencia sexual y delitos sexuales, y está certificada en materias del ámbito forense como psicometría forense, psicopatología forense, psicología forense y perspectiva de género, justicia penal para adolescentes, protocolo de Estambul y terapia sistémica familiar. Ella es experito en psicología en lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la Fiscalía para Delitos Sexuales, y experito de la lista de auxiliares de Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y como saben, es docente de diversas licenciaturas, maestrías y posgrados en diversas universidades a nivel nacional e internacional, así como ponente en varios eventos académicos, ya sea conferencias o congresos. Y es psicoterapeuta y experta en víctimas de delitos. Maestra Claudia, bienvenida. Con usted aperturamos el día de hoy. Le cedo la pantalla en micrófono. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Kevin. Muy buenos días. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla y rápidamente en lo que se comparte se abre esto. Les comento que este 14 de diciembre, precisamente, cumplimos 15 años con la página de Psicología Forense. Fíjense que cuando yo abrí Face por primera vez en mi vida, pues uno estaba medio así sacado de onda, no sabía cómo funcionaba y pues trabajando en la fiscalía, uno es desconfiado y todo. Entonces no quise poner mi nombre.
y le puse psicología forense. Y bueno, pues ese era mi Face y como yo daba muchas clases presenciales en ese entonces, pues se fueron incorporando alumnos porque bueno, yo les compartía material y ahí sí yo creaba contenido. Entonces empezó a crecer, a crecer, a crecer y un día me manda un mensaje Facebook y me dice que mi Facebook se va a volver página por la cantidad de seguidores y que creara otro Facebook personal, ¿no? Bueno, ya lo hago y bueno, de ahí ya lo demás es historia. Realmente nunca fue el objetivo, digamos, ni siquiera inicié creando una página, que fue un Face que se volvió página. Y bueno, de ahí hasta la fecha, casi 100,000 seguidores. Y bueno, este sábado 14 de diciembre, como es nuestro, ¿cómo se dice? Aniversario de quinceañera, bueno, pues vamos a hacer varios eventos totalmente gratuitos que ya les iremos anunciando y gratuitos ahora sí con constancia, ¿eh? Es decir, sí, porque a veces decimos gratuitos y no les damos constancia. No, ahora sí va a ser, sobre todo a nuestros seguidores, desde que han sido fieles en todo este tiempo y que han estado acompañándonos desde el inicio. Y bueno, también les daremos otras sorpresillas por ahí. Y bueno, el año que entra pienso ya crear contenido porque lo dejé de hacer mucho tiempo por muchas otras circunstancias, pero precisamente esa creación de contenido es la que me trajo esa cantidad de seguidores. Entonces, bueno, si no nos siguen, les agradecería que siguieran la página, que la compartieran con colegas, y bueno, les agradezco a todos aquellos que iniciaron conmigo y que se han ido incorporando. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, vamos ya a iniciar con la ponencia del día de hoy. A mí me toca, tratamos de estructurar el congreso que sea como consecutivo en las ponencias. Por lo general yo siempre estoy los jueves en otro horario, los jueves, los domingos cuando hay congresos, pero bueno, como en este tema era como la base de los demás, pues por eso lo pasé a sábado a la primer ponencia. Y iremos viendo en el desarrollo del Congreso cómo mucho de lo que yo explico aquí de manera superficial se va a profundizar con otros ponentes excelentes, por cierto. Bueno, entonces, si ustedes ya me han escuchado por ahí y en estos días precisamente es que se abrieron algunos diplomados con nosotros y algunos cursos, he abierto clases y me ha tocado el honor de ser la iniciadora. Entonces, he hablado al respecto de lo que implica la psicología jurídica en Latinoamérica, especialmente en México, y lo que significa ser psicólogo forense. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, si ustedes son psicólogos forenses, también son psicólogos jurídicos, porque la psicología jurídica es la rama directa de la psicología, igual que la psicología clínica, social, laboral, educativa y todas estas ramas. Y cada una de ellas tiene subramas o subespecialidades. Y una de las subespecialidades de la psicología jurídica es la forense. La psicología forense es la que se va a aplicar ya en el campo de acción. ¿Pero en qué campo? En el campo de los juicios, de juzgado, de salas de juicio oral. Entonces, mucho de la conformación, digamos, de la teoría, viene de otras ramas y esas otras ramas también pertenecen a la psicología jurídica. La psicología victimal ap aporta muchísimo a la psicología forense, pero cuando tú valoras a una víctima, no eres psicólogo victimal. Estás todavía dentro del campo de la psicología forense porque esa intervención va a ayudar a tomar decisiones judiciales. Están dando una intervención porque te están preguntando algo los operadores de justicia que saben que esa respuesta les va a aportar a su investigación, investigación penal, civil, laboral y en este caso familiar. Entonces, estamos ante una rama que se ubica, que subrama una especialidad que es la psicología forense, que lo ubican casi siempre más en lo penal, pero no solo es penal, también tenemos en lo familiar, en el derecho familiar, y es sumamente importante y tan delicado como en el derecho penal. Y puse psicología jurídica y forense porque no nada más estamos haciendo dictámenes. Como veremos, también estamos en otras ramas de la psicología jurídica, como lo estamos en el derecho penal y en el derecho
laboral, haciendo, aportando otras acciones más allá de solo dictámenes. Entonces, por eso es psicología jurídica y forense. Entonces, bueno, ustedes saben, los que me han seguido, que me gusta mucho las cifras, las estadísticas, para que vean lo importante que son nuestras intervenciones. Me voy a abocar a dar cifras específicas de mi país, de México, tal vez haya colegas de otros países, pero en proporción creo que andan igual, es decir, perdón, desbordados en trabajo en lo familiar. A pesar de todos estos cambios que hemos hecho, mejoras y todo, los juzgados de lo familiar, si penal tiene un rezago, lo familiar está también terrible. Son muchos elementos, no nos compete solo a psicología, pero bueno, finalmente también participamos ahí y nada más para que nos demos una idea de la cantidad de trabajo y la necesidad de la intervención de psicología. Bueno, tal vez no la vean muy bien, déjenme, la voy a agrandar. Ah, no, esta no se agranda con los dedos. Este, déjenme cómo ver cómo la hago. Em, no sé, bueno, no sé cómo se hace aquí en esta compu, pero bueno, tenemos datos del INEGI del 27 de septiembre de 2024, así, recién salidos del horno. Divorcios según entidad federativa. Las personas que más se divorcian en México son las personas de Campeche. Ellos tienen 4.82 divorcios por cada 100,000 habitantes. Y aunque no lo crean, yo pensaba que México, la Ciudad de México, iba a estar en los primeros lugares. Y no, está en los últimos. Eso no las hace mejor ni peor ni nada. Nada más son datos para que uno vaya dándose una idea, configurando cómo se encuentra el panorama. Es cierto, cada vez la gente se divorcia más y no solo, aquí solo estas de divorcios, porque esto implica que están, ¿cómo se dice? En proceso de divorcio, pero no todo es divorcio. En el derecho de la familia también vamos a tener concubinatos o cuestiones de, de pensión o de reconocimiento de un hijo o hija y bueno, visitas, custodias, ¿no? Entonces, aquí nada más vemos que hay muchísimo trabajo y bueno, el estado donde menos se divorcian es Veracruz. Ustedes saben que todo esto es resultado de varios factores. Incluso podríamos considerar factores culturales para poder entender por qué en unos más, en unos menos, ¿no? Pero esos factores culturales, políticos, históricos, económicos, pues también habría que ver los factores que engloban a la pareja. Y la principal causa de divorcio o el motivo por el cual las personas están divorciando, ustedes pensarían que es violencia, violencia, violencia. No, son diferencias económicas. No se ponen de acuerdo o hay bastantes conflictos. Es una relación conflictiva, pero derivado de las cuestiones económicas. En segundo lugar, tampoco tenemos que la gente se anda divorciando por violencia. Se está divorciando por cuestiones de infidelidades, celos, ¿no? Pues celos es violencia, por supuesto, ¿verdad? La infidelidad es violencia, ¿no? Si nos vamos también a la ley general de acceso a una vida libre de violencia, también considera los celos, ¿no? Pero bueno, cuando hablo violencia, me refiero a esa violencia que la gente, eh, los involucrados identifica claramente como violencia, que es la psicoemocional, la física, ¿no? Y que le cuesta todavía mucho trabajo identificar que todas las demás también son violencias, la económica, la psicoemocional a través de la infidelidad o los celos, y no lo digo yo, lo dice la ley. Ahí está la infidelidad. Ahora, es difícil que una denuncia por violencia familiar inicie solo, exclusivamente por infidelidad. En la infidelidad seguramente, bueno, en esa conducta seguramente está acompañada de otras violencias. Pero bueno, ya nos vamos dando cuenta del gran problema que tenemos. Bueno, no problema, ¿no? Porque a veces es mejor una separación en un matrimonio o en una relación de pareja que estar viviendo conflictos y afectando sobre todo a los niños, niñas y adolescentes que llegaran a estar en esa relación con sus padres. Bueno, aquí tenemos una tabla también, por supuesto, del INEGI, quién solicita el divorcio según tipo de divorciante. Aquí tenemos diversos años, vámonos al 2023.
tenemos que hubo 162.873 solicitudes de divorcio, de los cuales tenemos que 454 fueron solicitados por mujeres y 260 por hombres. Las mujeres solicitan más el divorcio que los hombres. Es en general a nivel nacional. Siguiente gráfica. Número de hijos e hijas menores de edad en divorcios judiciales. Vean, esto es interesante. La mayoría de ellos todavía no ha tenido hijos. Esto dice muchísimas cosas. Es decir, no esperan que un hijo solucione el problema, para empezar, como los hijos traen, como dice, un hijo trae una torta bajo el brazo, ¿no? Es decir, como, o cuando nazca el hijo todo va a cambiar. Ya entendieron que, bueno, pues eso no es así, y más de la mitad no tiene hijos. Ahora, quiero agregar que muchos de estos no tienen hijos, pero tienen animales de compañía que han sido parte de esta relación de pareja. Y bueno, aquí no tenemos datos al respecto, pero por ejemplo, sí en España, sí ya hay registro y ya hay posibilidad de también pedir la custodia de ese animal de compañía. ¿Quién se lo va a quedar? ¿Cada cuándo lo van a ver? Si aquí todavía no sacamos el rezago y resolvemos lo de los niños, imagínense incluir a los animales de compañía. No quiere decir que no lo merezcan, sí, pero bueno, hay otras urgencias. Es urgente. Esto es importante, tan importante, pero lo otro es urgente. Y bueno, entonces, tenemos también aquí, dice, no especificado, y bueno, un hijo, casi el 23, dos hijos, casi el 17, y tres hijos, el 5%. Entre más hijos tengan las personas, más difícil será tomar esa decisión. En general, no en particular, cada caso será particular. No puedes decir, no, yo conozco a mi hermana que tiene 5 y se divorció. Bueno, estamos hablando en estadísticas generales que vienen del INEGI. Entonces, sí podríamos entender o comprender por qué es muchísimo más difícil llegar a tomar esa decisión. Hace mucho tiempo nuestras abuelas y tal vez las madres de algunos se quedaron en una relación tal vez violenta o infeliz eh, por, por sus hijos, por no quitarles su padre, por no tener otros recursos, por tener esta idea de la estructura familiar, incluso de situaciones de el, el casamiento es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Todos estos elementos culturales, políticos, económicos, sociales, familiares, de valores, pues influyeron cada vez menos, como vemos, ¿verdad? Pero no es casualidad que entre más hijos tengan, menos soliciten divorcio. Ahora, otra gráfica. Persona a quien se asigna la custodia de las y los hijos en divorcios judiciales. Esto sale de las estadísticas, fuente INEGI, estadísticas de divorcio 2023, de los que están en proceso de divorcio. La mayoría de ellos no se ha designado y tiene que ser una designación oficial porque algunos tienen la designación temporal, pero miren, la mayoría, y así es como tenemos nuestros casos en juzgados, atorados, ¿no? ¿Y quién se los va a quedar? Pues quien en la separación, pues por algunas circunstancias se haya quedado con ellos, ya sea que la persona se los haya llevado o la persona haya sido excluida, sacada de ese hogar junto con los niños, o la persona se fue de ese hogar y dejó a la otra persona con los niños. Es decir, pueden ser muchas hipótesis, ¿no? El punto es que más de la mitad de ellos no tienen una custodia definida. Cuando ya vemos a quién se les va a asignar, incluso ya la patria potestad, vemos que hay una ligera diferencia del 20, el 19, 20, casi 21 y casi 19% de el que solicita y al cual, digamos, demandan el divorcio. Es decir, se va a quedar mayormente con el que inicia el proceso, la guardia ya, la custodia definitiva, incluso hasta la patria potestad. Vamos aquí a otra gráfica. Persona a quien se asigna la patria en divorcios judiciales. ¿Qué significa esto de divorcios judiciales? Que, bueno, que no llegaron a acuerdos ni nada de nada y entonces tenemos que entrar a todo un juicio.
porque como veremos más adelante, no siempre, digo, a lo mejor llego a juzgado porque tengo que validar mi divorcio, o sea, hacerlo oficial, jurídicamente hablando, y para validar mis convenios a los que llegamos. Un convenio que, no, que va más allá de un convenio verbal. Yo siempre les recomiendo que lo pongan por escrito, independientemente de que se lleven bien y la relación sea ahorita cordial, la separación. Sí, incluso si es así, va a ser mucho más fácil decir, bueno, sí, vamos a ponerlo por escrito, no hay ningún problema. Pero hay un dicho, ¿no? Que tú no conoces realmente con quién te casaste hasta que llegas a juzgado de lo familiar. Ahí salen personalidades que no sabías que existían. Ahora, en ¿quiénes se van a estos divorcios conflictivos, por así decirlo, y largos, muy largos, que se empiezan a complicar incluso ya hasta aspectos penales? Dejando a un lado, hagamos a un lado nuestra cabecita, eh, a denuncias sexuales, ¿no? No vamos a meter esto ahorita, porque esto sería otra charla que creo más adelante va a venir. Entonces, supongamos que inicia con un divorcio, pero por ahí alguien dice que eh, le ejerció violencia patrimonial durante toda el matrimonio, el vínculo matrimonial. Bueno, y se inicia ahora uno penal por violencia familiar, es el tipo penal en México, ¿no? Entonces empieza a ver que si ya me amenazó, amenazas de que si ya de que si ya entran a sacar sus cosas, el que no esté viviendo en la casa, y ya la persona que se quedó en la casa lo denuncia por robo, o sea, empieza a hacerse muy conflictivo, no nada más de manera individual, sino también conflictivo en cuestiones judiciales. Entonces tienes algunos casos que hay muchos otros, no solo denuncias, sino también otros expedientes. A veces cada uno inicia su, su demanda en expediente, en juzgados diferentes. Luego, obvio, tienen que unirlos, pero a veces tarda mucho eso en juntarlos y cada uno lo está llevando lo mismo por aparte, se está duplicando el trabajo. Entonces, bueno, ¿quiénes harán esto? Bueno, suponemos que quien llega a este punto de las separaciones porque algo no llegaron a acuerdos en algo, ¿no? Incluso en la separación tampoco llegaron a acuerdos. Y vemos que entre más patologías estén presentes en los sujetos involucrados, y aquí será papá y mamá, por supuesto, más conflictivo va a ser ese divorcio o ese juicio de la familiar, sea el que sea, ¿no? Patria, potestad, guardia y custodia, visitas, ¿no? Todo lo que implica esto se va a complicar muchísimo entre más patologías psicológicas tengan los involucrados. En teoría, una persona madura, estable emocionalmente, nadie es perfecto, psicológicamente hablando, siempre vamos a tener ciertos rasgos disfuncionales, pero no, a lo mejor no configuran una psicopatología importante. Pues entre más asertivo, más capacidad de resolución de conflictos, entre más resilientes sean los involucrados, menos daño se llevará en este proceso. Pero uno dirá, pues que se den con todo si quieren, pero el problema es que muchos de ellos tienen involucrados hijos, muchos, pero como vimos, ya no todos, ¿verdad? En las estadísticas. Y quien va a pagar las consecuencias de todos estos procesos son los hijos. Nosotros tenemos un dicho cuando trabajamos en esto, que se agarran en lugar de a trancazos a niñazos. Usan a los niños para mm, lastimar o violentar al otro, sin darse cuenta que ese golpe que le quieren dar al otro con el niño, pues implica también un daño al niño. Es por eso que la interferencia parental, que dan una conferencia específica al respecto, es considerado un tipo de violencia, porque está afectando el normal desarrollo de la personalidad del niño y su derecho a la convivencia con ambos padres y un montón de derechos, el derecho a ser feliz, el derecho a ver a ambos padres, a convivir con ellos. Entonces, no, no, digamos,
no debemos de minimizar que porque hay dos adultos en esta lucha, no nos compete generar legislación y acciones para poder intervenir y sobre todo proteger a los niños y niñas y adolescentes con lo que se conoce, esto que acabo de decir se conoce con el interés superior del niño, niña y adolescente. Es decir, quien importa sobre todo esto son los niños y niñas y adolescentes involucrados, no el papá, no la mamá. Es decir, que ellos estén lo mejor que puedan estar con quien sea la mejor opción. Cuando ambos son la mejor opción, créanme que seguramente no se va a llegar a este punto. Ahora, ¿qué criterios vamos a seguir para decir quién? Porque esto se considera no solo desde el aspecto psicológico, pero psicología va a aportar mucho, muchísimo. ¿Quién va a decidir quién es mejor? Bueno, va a haber muchos elementos que se van a considerar y que todos van a recaer sobre la seguridad de los menores de edad. Esa es la realidad. Y no se trata de quien tenga más dinero o quien sea más permisivo o quien incluso los niños quieran más, porque, a lo mejor lo quieren porque nunca les exige nada, los deja hacer lo que sea, no los supervisa, ¿no? Hay muchos elementos que contemplar que lo verán en las ponencias más adelante. Dice aquí, ¿quién se asigna? Bueno, no se otorga la pensión, a ambos se le otorga la pensión o al que demanda primero, recuerden que se llama demandante, y el demandado. El que inicia se llama demandante y al que le recibe la notificación es el demandado. Ahora, personas a quien se le asigna la pensión alimenticia en divorcios judiciales. Más de la mitad está sin asignación. Todavía. Y así podemos, o sea, es increíble. Ya metió su escrito, todo, y uno pensaría que es automático porque así lo dice la ley. Y pasó un mes, dos, tres, cuatro, hasta un año y todavía no le han impuesto la pensión a la otra persona, quien sea. Trato de no decir papá, mamá, mujer, hombre, porque aquí ya puede ser incluso hombres que se quedan con los hijos por X circunstancia y están solicitando pensión, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que el 40% de la pensión se le da a los hijos, también se le puede dar pensión a los, ¿cómo se llama? A los ex pareja o excónyuges, siempre y cuando se demuestren ciertos elementos que se solicitan, ¿no? Que se haya comprobado que realmente durante el matrimonio esa persona se haya dedicado única y exclusivamente a la casa y haya dejado oportunidades laborales para estar al cuidado de la casa. Pero solo se le va a dar pensión el tiempo que él lo hizo, o sea, que tuvo esa función. Si solo fueron 2 años, la pensión es de 2 años. Si fueron 10 años, la pensión va a ser de 10 años, ¿ok? No es vitalicia para las exparejas, porque no tomamos elementos como se consideran en los hijos, como la edad o que si está estudiando y cosas así, ¿no? Bueno, ¿cuánto duran los matrimonios en México? Menos de un año, poquitos, 2%. Aquí lo tenemos, duración social y duración legal. ¿Por qué hacen esa diferencia? Porque a veces se separan antes y luego ya tramitan su divorcio de manera legal. Y bueno, aunque no lo crean, miren, se andan divorciando después de 21 años de casados. Aquí habría que ver también muchos elementos, a qué edad se casaron, qué está pasando, nido vacío, crisis de la edad madura, muchos elementos que los hacen llegar a tomar estas decisiones y vean cómo aquí lo primero que se da es, o más bien, lo que mayormente se da es la cuestión legal. Claro, aquí ya va a implicar muchos elementos, tal vez, ¿cómo se llama? Patrimonios conformados por ellos en conjunto, ¿no? Es decir, no se separan así tan fácilmente como cuando tienes de 1 a 5 años, me separo antes y luego me divorcio, de 6 a 9 años me separo antes y luego me divorcio, de 10 a 15 años igual, pero bueno, aquí ya a partir de los 16 años se empieza a emparejar la situación, es decir, ya no nada más me voy a separar porque hay mucho que arreglar jurídicamente. Y miren, uno pensaría que se están divorciando más
en menos tiempo, pero aquí tenemos casi el 34% cuando llevan más de 21 años. Ahora, estas cifras son del Poder Judicial de la ciudad, las otras eran de INEGI. Este es del Poder Judicial de la Ciudad de México. Tenemos aquí, si ustedes pueden ver, número de expedientes de alimentos, solo de alimentos, o sea, de pensión, tramitados por padre, madre u otras personas del 2019 al 2020. ¿Quién lo tramitó? Padre, madre, otros. Total, que se han tramitado en el 2019, 11,314. 2020 desciende, pero no porque llegaron a acuerdos. ¿Qué pasó 2020? Pandemia. Ajá. Se cerraron juzgados, se paralizó mucho, se rezagó muchas cosas. Entonces, por eso tenemos este, este bajón, por así decirlo, ¿no? Pero tiene que ver con la situación de la pandemia. Después empezamos a ver que suben por alguna circunstancia extraña que no he podido explicarme y que tendré que leer más al respecto, hay menos en el 2022. La mayoría de las veces, miren, muchísimo más, estamos hablando de un 90% más solicitado por las madres, pero también hay padres y otros pudiera ser abuelos, tías, lo que fuera, ¿no? La mayoría de los pensiones para alimentos las solicitan las mamás. Ahora, seguimos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, número de expedientes, expedientes ingresados en juzgados. Los que se ingresan, los que se inician y los que se concluyen. Una cosa es lo que se mete y no pasa de ahí. Y otra es que ya están en proceso y otras son los que se concluyen. Tenemos igual de 2019 al 2023, vámonos solo a la cifra. Bueno, aquí había mucho más. Estos datos se los recomiendo muchísimo porque están hasta lo penal o laboral, todo. Yo recorté solo esto. Y bueno, lo que nos interesa es lo familiar y familiar oral. Ahora, quiero decirles que ya todo, a partir del año que entra, va a ser oral. Todo lo que se inicie. De hecho, desde hace un ratote, los nuevos inician como oral. Y así, como lo penal. Está el juez presente, está la sala de juicio oral, están en la mesa los involucrados. Así como es lo penal, va a ser, es y va a ser ya todo en lo familiar. Y en lo familiar, que está en la primera columna, es lo que conocemos antiguamente, donde hay un montonal de escritorios, hay un juez encerrado en su cubículo de cristal, están los secretarios de acuerdo llevando todas las audiencias, el juez nunca está presente, lo que ocurría antes en el proceso penal, ¿no? Que el juez estaba en su cubículo y los oficiales secretarios, los secretarios llevaban las audiencias. Bueno, lo familiar se va a volver también oral y por eso va a exigir que el juez esté presente también en todas las audiencias. Si así tenemos un rezago, imagínense lo que va a pasar con lo familiar. Pero, ¿qué es lo que vimos que se trató de implementar? No se trató, se implementó en lo penal, pues salidas alternas para no llegar a saturar los juicios orales. Pues lo mismo que ya existían acá, pero dándole, digamos, una prioridad y una opción antes que nada de llegar a un juicio que te va a desgastar a veces hasta años. Va a seguir todos los criterios de los juicios orales que en teoría deberían de ser breves, pero lo familiar, por ejemplo, lo que no es oral no es nada breve y tienes expedientes de tomos y tomos y tomos y años y de incidentes que se abren, es decir, dentro del mismo juicio se abre otra, digamos, su nombre lo dice, otro incidente, o sea, pasó algo más que amerita su atención, señor juez, ser considerado. Y entonces tienes expedientes con 20 incidentes, ¿no? Es decir, nuevos hechos que son diferentes a lo que iniciaste en tu demanda inicial, pero que surgieron durante el proceso. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a concentrar en estas dos. Tenemos en el 2023 que ingresaron 95,346 en la Ciudad de México nada más, casi 100,000. De esos se iniciaron 61,000, ¿no? Y cachito. ¿Qué pasó con los otros?
por algún motivo ya no se le dio continuidad a las partes, faltó elementos, lo que sea, pero una buena parte ya no avanzó. Y luego de esos 61,000, se concluyeron en el 2023 38,000. Estamos hablando de un 60% aproximadamente, pero el otro 40 sigue abierto y seguramente va a ser cifra del 2024, que por cierto aquí aparece, miren, de enero a julio tenemos los primeros 6 meses. Eso quiere decir, miren, que vamos más de la mitad de lo que ya iba acá, ¿no? 53,000 y eso sin contemplar los orales, ¿no? Me faltaron agregar los orales, que también nos darían otra cantidad. Vamos a ver los orales. De enero a julio, 8,216 y se iniciaron, o sea, se ingresaron. Ahora, ¿ustedes saben cómo se determinaba juicio oral o no? Miren, ahora metes tu escrito, hasta tienes que hacer cita para meter el escrito. Háganos usted el favor. Antes lo metías en oficialía de partes. Y ellos decían oral o anterior proceso. O sea, ni siquiera dependía de ti. Cuando ellos, no sé qué criterios, se va oral, ¿no? Y bueno, tú no sabes qué implica oral o no oral o antiguo proceso, lo que sea. Pero bueno, aquí 8,216 a oral, 4,000 se iniciaron y se concluyeron la mitad de los que se iniciaron. Bueno, vamos avanzando y ahora sí, ya para ir adentrándonos al tema y ir cerrando, ustedes saben que la psicología jurídica interviene de varias formas, no nada más en los juzgados, es decir, en un foro, en una investigación judicial, sino también en la capacitación que se le da, por ejemplo, a los jueces, al personal involucrado, incluso aquí a las personas. Aquí van a jugar una parte un papel muy importante los psicólogos jurídicos, realizando talleres, programas, supervisiones, visitas, convivencias supervisadas, preparar a los niños para las convivencias, preparar a los padres para ¿cómo se diría? Una adecuada comunicación en esta separación por el bien de los niños. Todo esto se va a dar cuando hay niños involucrados. Cuando no hay niños, pues ahora sí que cada quien siga su camino, ¿no? Y que les vaya muy bien en su siguiente relación. Eh, Todo eso es psicología jurídica, no es psicología forense, no están haciendo dictámenes. Es una participación enorme. Hay muchos que andan también haciendo funciones de mediación, funciones de preparar niños para, para estar en las audiencias. Recuerden que en esta modalidad tenemos una audiencia que se da con los niños, sin la presencia de los padres, con el juez, a solas, solitos. Bueno, no solo el juez con los niños, está presente psicología, personal del DIF y Ministerio Público. Por separado cada niño entra de manera individual y entonces también se prepara para eso, porque bueno, a veces los niños tienen miedo de separarse del cuidador o de entrar a una oficina donde todos son desconocidos, donde me va a entrevistar un señor que trae una bata negra, dicen ellos, ¿no? Se prepara para todo eso y se platica con ellos. Es decir, también la opinión del niño cuenta, más no determina, ¿sí? También cuenta. Ahí el niño está también el psicólogo facilitando el rapport, vigilando su estado emocional y tratando de identificar de un aspecto psíquico cualquier elemento que pudiera indicar que ese niño o está influenciado, manipulado, sesgado o violentado por alguna de las partes. Eh, por ejemplo, dicen, mi mamá me dijo que mi papá es malo, y sí es muy malo. ¿Por qué es malo? Porque le pedí un helado de fresa y me compró uno de chocolate. O mi papá es muy malo. ¿Por qué es malo? Porque me pegaba mucho. Tiene 5 años. ¿Cuándo te pegaba? Mi mamá me dijo que cuando era bebé, cuando usaba pañal. Muchos elementos que a lo mejor para muchas personas que nos dedicamos a esto ya nos indicarían algo, pero bueno,
no se toman determinaciones ahí. Lo que sí se va a decidir es, bueno, necesito un dictamen en psicología para poder abordar varios aspectos. Ahora, casi todas los juicios de lo familiar donde hay niños involucrados, va a haber intervención de psicología, porque es una prueba importante que va a orientar al juzgador con quién va a vivir. No nada más va a depender de trabajo social, también va a depender de aspectos psicológicos. Y no se trata de ver quién es el mejor padre, sino quién es el mejor cuidador para esos niños o quién es la mejor persona. Entonces, bueno, psicología tiene muchísimo trabajo, pero que va más allá de solo hacer dictámenes. Y miren que los dictámenes ya es bien complicado, porque si por aquí hay algunos nuevos colegas que quieren incursionar en el derecho familiar, aquí el psicólogo que evalúa a una parte o a una integrante de la familia tiene que evaluar a todos los integrantes de la familia. Si tú como psicólogo particular te contrata a la mamá, metes tu escrito para citar también al papá y citar a los niños. Y tu dictamen se entrega en conjunto con todos porque tienes que ver toda la dinámica. Eso lo verán más adelante. No es como en lo penal que, no, que o ves a la víctima o ves al imputado, ¿no? Para evitar contaminación, sesgos, ambivalencia. Aquí sí, es diferente, se valora todo el sistema. Todavía existen, obvio, por supuesto, en México, peritos particulares que son contratados por las partes, pero también el Estado ofrece peritos que algunos de ellos, también no sé cómo funciona eso, porque hay algunos peritos que están en el tribunal, que los designa el juez o que están en el tribunal. Y eso quiere decir que son peritos que trabajan ahí, que tienen un sueldo. Y entonces los mandan para allá. Y entonces los papás van y sacan cita. Y bueno, las citas están a 5 meses, 6 meses. Y entonces sus abogados particulares de cada uno dicen, es mucho tiempo, vamos a contratar un particular. Finalmente también se va a aportar el de lo familiar en su momento, el institucional. Pero en algunos casos les cobran 3,000 por persona y en otros casos no. ¿Quién? INCIFO. Pero también tiene otra modalidad el tribunal, que son los peritos de la lista del tribunal, que no somos empleados, que no nos pagan, pero que hicimos examen para entrar a esa lista, que estamos, digamos, ¿cómo les diré? Eh, avalados, ¿no? Por el tribunal de que somos capaces de hacer esas evaluaciones. Y algunos jueces agarran esa lista y dicen, bueno, psicología, nómbrenme a fulanito. Ahí está la lista. Pone el dedito y notifíquenle que ha sido nombrada. ¿Quién te va a pagar? Las partes. Tú haces un escrito donde tomas cargo y donde das tu monto y el juez lo aprueba. No hay ningún problema y entonces las partes saben que se paga 50% y 50%. Entonces, vean, tenemos varias formas de cubrir este aspecto. Aquí dice, tal y como señala Soria, en la calidad de perito judicial, el psicólogo forense, tanto en lo civil como en lo penal, se ha convertido hoy en día en un elemento imprescindible. Eso no nos queda la menor duda de sus grandes aportes. ¿Cuáles son los principales objetivos de los peritajes dentro de la familia? Bueno, pues aportar información para la toma de decisiones, sobre todo en cuestión de relaciones padres e hijos. Es importantísimo que el juzgador sepa cómo está el vínculo, cómo están las relaciones entre padres e hijos. Y bueno, también incluso entre padres, es decir, entre ellos, entre la pareja. Y esta decisión, como dice ahí, no nada más atiende aspectos estrictamente jurídicos, es decir, no porque está en la ley se va a seguir solamente así, sino también se debe de considerar las implicaciones afectivas y conductuales de lo que implicaría que un menor de edad conviva o no con un padre no custodio o incluso que se quede de custodia permanente con alguno de ellos o que el otro custodio, el que sea, pierda su patria potestad sobre ellos. También otro de los objetivos es indicar cómo se están relacionando y hasta sugerir, ¿no? Porque también recuerden que los dictámenes llevan sugerencias, de qué manera se podría mejorar esas convivencias, qué elementos se podrían mejorar o deberían de mejorarse para un desarrollo armónico
que a veces es bien difícil, o sea, se arrastran cosas muy, muy de pareja a cuestiones que no les compete a los niños, ¿no? Y a veces sin querer, porque los niños son muy sensibles, muy perceptivos, pues los niños toman partido y a veces con toda la intención, alguno de los cuidadores trata de que los niños tomen partido y lo que no entienden es que eso les va a causar un gran impacto psíquico en ellos. Eso sí les puede afectar su normal desarrollo de la personalidad. Entonces, eh, otro de los objetivos, bueno, el objetivo de estas intervenciones, esto que acabo de explicar, es que independientemente que la pareja está separada, eso no quiere decir que el cuidador, bueno, más bien el padre que no tiene la custodia, el que se conoce como no custodio, rompa el vínculo con ese niño. Em, y sobre todo si esto es generado por el padre cuidador, bueno, el custodio, cuidador, o que se distorsione o altere o sesgue la imagen que se tiene de uno de los custodios involucrados, porque a veces tiene la custodia una parte, pero convive con el otro custodio y entonces cada vez que convive con el otro le llena la cabeza de comentarios, acciones, gestos, no verbal, verbal, actitudes, eh, de manera consciente, inconsciente, y en contra del padre custodio, y entonces regresan los niños, ahora sí que decimos con la espada desenvainada, ¿no? Solo se fue 2 días y me tardo 3 días en que se vuelva a tranquilizar y cuando ya se tranquilizó ya le toca otra vez volver con el papá y es una cosa, o la mamá, es una cosa bien, bien complicada. O la modalidad de custodia compartida. ¿Quién va a llegar a esa custodia? Bueno, hay muchas formas de compartir custodia. Hay una opción que se llama custodia compartida, como su nombre lo indica, la comparten, no se le da a alguien en especial, pero también eso implica aspectos económicos, es decir, nadie le da dinero al otro porque cada uno convive y se determina una semana tú, o 3 días yo, 4 yo, y la siguiente yo 3 y tú 4. Pero ustedes saben lo que implica esto en un niño, 2 casas, 2 cuartos, 2 padres, 2 normas, 2 reglas, 2 valores, y además se supone que me cubren mis gastos y todo lo que necesito cuando estoy con mi papá, pero entonces ya me enfermé y mi papá me regresa con mi mamá para que sea ella la que me lleve al doctor y entonces mi mamá dice, ah, mira qué canijo, llévalo tú. Y entonces, ¿por qué? Porque se supone que estamos a la mitad. Unos padres que llegan a ese punto deberían de ponerse de acuerdo, ¿no? Y no que los niños sufran consecuencias como, ¿quién le va a comprar los zapatos? No, pues comprárselos tú porque lo tienes allá, que allá se le rompieron, pero los zapatos no se rompieron ahí en ese momento, ¿no? Es decir, viene un desgaste desde varios momentos. Entonces, para dar ese tipo de custodia sí se necesita tener, pues, varios elementos a considerar. De por sí ya eso genera en los niños, eh, cuando les toca estar por ejemplo, con el papá, es decir, ellos se cansan, se hartan de tener 2 vidas, 2 casas, 2 normas, 2 reglas, ¿no? Y además va a depender aquí de muchos elementos, la edad. Ahora, por eso muchos adolescentes, como ya no me acuerdo si en México desde los 8 o desde los 10, ellos ya pueden opinar respecto, porque más chiquitos, ahorita lo veremos con nuestros colegas, con quién quieren vivir, pero el que el niño diga yo quiero vivir con fulano no se da automáticamente esa voluntad, se tiene que analizar algunos elementos, pero se toma muy en cuenta. Pero ya un adolescente de 16 años que está harto de esta dinámica va a decir, ¿sabes qué? Yo ya nada más quiero vivir ¿y saben con quién va a querer vivir? Con quien tenga menos restricciones, con quien tenga más libertades, con quien lo supervise menos, con quien tenga una ganancia. Y eso nada tendrá que ver con quien quiera más o quien quiera menos. Bueno, entonces vamos ya a avanzar acá. Dentro del derecho de la familia, bueno, es obvio que si llegamos aquí, tenemos un sistema familiar pues, que necesita la intervención del Estado, pero pues no es un secreto que el Estado, digo, tenemos muchas fallas en muchos sistemas de justicia, pero lo que es el sistema familiar
Es increíble el rezago y a veces las arbitrariedades, injusticias, fallas que se cometen. Y entonces, bueno, nosotros somos parte de ese sistema, ya sea particular, institucional, y lo único que nos compete, fíjense, lo único, es hacer bien lo único que nos toca hacer, que no quede en nosotros. Y mucho, y menos, si eso que va a quedar en nosotros es por falta de conocimiento. Podrá ser por 20,000 cosas, pero no va a ser por falta de conocimiento. Y bueno, obvio, o sea, esto es obvio, por eso ni lo mencionaba, ¿no? Por ética. Es decir, no porque un papá te paga, sobre todo cuando eres contratado por las partes. Pues, yo he tenido clientas de lo familiar que se han enojado muchísimo y no me han ni pagado, ¿eh? Porque ella me contó una historia, pero cuando tú escuchas a los niños es otra historia totalmente diferente y, no sé, y lo que estás viendo es una interferencia parental enorme. Y no porque ella me pagó una parte y me va a pagar la otra cuando le entregue el dictamen, yo voy a poner lo que ella quiera. Y entonces se pone lo que es. Y bueno, pues sí, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues que no te paguen la otra parte. Siempre cobren 50% adelantado, siempre sean claros con esto y yo fui clara, pero ella creyó que los niños iban a seguir su manipulación y no eran chiquitos, ¿eh? Este, eran de 10, 11 años y bueno, pues no fue así, se enojó muchísimo. Pero ¿qué creen? Yo tenía término de ese dictamen. Cuando tú tienes término, no lo puedes decir y además yo ya había valorado las partes. No le puedes decir también al padre, ¿eh? Que no me pagó. Lo obligó el abogado. O sea, no, él no me tenía por qué pagar, lo obliga el juez a, a que se valore. Yo puedo decirle al juzgador, no te lo entrego porque no me pagaron. Ni modo, lo tienes que entregar, ¿no? Porque hay un término judicial que cumplir. Bueno, aquí hay algunos ejemplos y sabemos por nuestra experiencia que en las separaciones, sobre todo en las contenciosas, es decir, aquello que se va a juicio, existen situaciones de desadaptación en muchos niveles, eh, tanto en los padres como en los hijos. Es decir, sí va a tener un efecto, de por sí ya el efecto está dado en la cuestión de la propia separación. Y luego viene todo este proceso de desgaste, que también va a afectar a los involucrados. Y bueno, si solo puedo hablar también de las cuestiones de los padres, la afectación, el divorcio, el duelo, la victimización que pudiera haber este, sufrido alguna de las partes, pero bueno, nos vamos a seguir abocando a los niños y tenemos desde bloqueos emocionales, conflictos de lealtades, sentimientos de culpa, sentimientos de abandono, interferencias en su desarrollo evolutivo, desadaptación social, desadaptación escolar o personal, parentificación para tener una clase específica, una conferencia, nada más les digo que es cuando el niño asume roles y respuestas y roles y respuestas y conductas que le corresponden a los padres. Es decir, el niño empieza a ser el cuidador de ellos, ¿no? Y manipulación parental no dice alienación y mucho menos síndrome de alienación parental. Número uno, desde hace bastantes años se derogó porque nuestro código de la Ciudad de México sí estaba el síndrome de alienación parental como una causal de la pérdida de la patria potestad y custodia de los niños. No solo la custodia, la patria potestad, porque era un tipo de violencia. Se deroga y por favor infórmense. La alienación parental no es lo mismo que síndrome de alienación parental y la alienación parental no es la de Richard Gardner, es de otros autores, es más actual y conlleva un proceso diferente al que explicó Richard Gardner. Entonces, tenemos alienación parental y esa alienación parental sí es considerada en otros países como en España una causal de pérdida de patria potestad. En México, para evitar suspicacias, malos entendidos y para no tocar fibras sensibles, le llamamos manipulación parental. Y por supuesto que existe. En ningún momento estamos diciendo que aquí hay un niño que está siendo abusado por un padre y entonces el padre está usando al sistema para evadir su
responsabilidad. No, estamos diciendo de aquellos casos dentro de lo familiar donde el niño ya no quiere ver al papá o a la mamá, o ya no quiere regresar a la mamá, a ver a la mamá, o cuando regresa el papá para ver a la mamá, la insulta, le dice, eres una cualquiera, ya me dijo mi papá tal cosa. Eso es la manipulación parental, más muchas otras cosas más que verán una conferencia específicamente al respecto, incluso de cómo detectarla y todo eso. Y bueno, ya para finalizar, porque no me gusta pasarme de tiempo, tenemos que parte de la labor del psicólogo jurídico dentro del derecho familiar es garantizar y facilitar el cumplimiento de las sentencias. Esto va a depender de cada legislación. Los invito a que revisen el Poder Judicial, ahí están los manuales, los protocolos, las funciones, estadísticas y también sobre todo el Poder Judicial de la Ciudad de México y el de la Federación. Bueno, entonces, garantizar y facilitar el cumplimiento, constituirse en lugares de encuentro familiar donde predomina el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Incluso vienen las etapas de convivencia. Ya ven que en México está por niveles y viene todo descrito con lujo de detalles. De todas maneras, si gustan, yo se los puedo descargar y a todos los que se inscribieron, se los subiremos al Drive como parte del material del diplomado, independientemente de las diapositivas. Aparte de las diapositivas, cada maestro siempre se compromete a darnos textos relacionados con la temática que abordó en su conferencia. Supervisar los regímenes de visita, ofrecer pautas de tipo psicopedagógico, de competencia parental, tanto para los padres como para los niños, ser facilitador cuando existe la oposición de un progenitor a que uno de los niños, bueno, de los hijos se relacione con el padre o con la madre no custodia, es decir, hay charlas, hay pláticas, no todo tiene que ver con delitos sexuales, no todo tiene que ver con violencia. Hay que entender los procesos que se dan dolorosos de las separaciones y hay que hacer, aquí el quien interesa es el niño y no ver al padre o madre te va a afectar en su normal desarrollo de la personalidad, además es su derecho y bueno, pues los padres podrán tener los problemas que quieran, pero son de los padres. Ayuda psicológica a las personas involucradas, ahí estamos, si se dan cuenta, todas las funciones son de psicología jurídica, no solo de elaboración de dictámenes, y ofrecer datos a los juzgadores, aquí ya sería jueces y equipos técnicos, acerca de la evolución de régimen de visitas. Siempre hay un informe de las visitas, ese informe también aporta trabajo social, psicología, qué es lo que vieron, la dinámica, la relación, la interacción, el vínculo. No está haciendo un dictamen, está emitiendo reportes de lo que está observando en las convivencias del padre no custodio, ya sean supervisadas en espacios abiertos o en espacios cerrados, porque hay hasta supervisiones en parques, donde está el padre o madre ahí conviviendo con su hijo, pero hay gente monitoreando a esa convivencia o en las casas, ¿cómo se llaman estos? En los centros de convivencia, que son casitas así, o instalaciones adecuadas para estas convivencias. Bueno, eso sería todo de mi presentación. No sé si tengan dudas, Kevin. No, no hay preguntas en Facebook, maestra. Eh, Aquí sí hay una. ¿Qué sucede cuando algún elemento de la familia no se presenta a la evaluación? Se informa al juzgado y el juzgador tiene que volverlo a citar y hasta que se cumpla esa evaluación se entregan. Yo me quedé con varias que nunca se presentaron y entonces no las entregué. Cuando fui perito de la lista no se presentaban porque, según ellos, su pretexto es que no tenían para pagar la otra mitad. Digo su pretexto porque me refiero que uno lee el expediente y sabe que sí tendría la oportunidad de pagarlo, ¿no? Es decir, más bien hay una negativa. Se responde cuando el juez solicita y un elemento, ok. ¿Qué otra pregunta? Bueno, creo que todo está claro. ¿Es científico la alienación? Gabriela Mora, la alienación parental, sí. Por eso hay que leer un montonal de libros. Ahora, no sé a qué te refieras con científico, que si es un concepto psicológico, no.
es un proceso que se da, que se le ha denominado así, es como decir, interferencia parental es científico. Bueno, no es un concepto psicológico, pero todo el proceso que se da para esa interferencia va a conllevar aspectos psíquicos, ¿ok? ¿Alguien más? Pues creo que ya. Muchas gracias a ustedes. A ver, Gaby, otra vez. El concepto alienación parental, es como si me dijeras, ¿la interferencia parental es científica? Pues no, porque es un proceso, pero cómo se determina esa interferencia está basado en elementos técnicos, metodológicos y teóricos científicos. El concepto no, ¿ven? Por eso mismo no usamos ese concepto. Entonces, vámonos a interferencia parental, porque todavía nos falta mucho que entender de esos procesos que ya en España, en Canadá, en Estados Unidos y hasta en algunos países de Latinoamérica no tienen la menor duda de lo que se significa y lo que implica alienación parental, porque la palabra alienación es confundir, la confusión que genera un padre respecto a otro padre en la psique del niño. Nada que ver con abusos sexuales, no es un síndrome, ajá, SAP, síndrome de alienación parental, sí, no, nada que ver. Ok, vámonos, Kevin, te dejo, muchísimas gracias, muy buenas, no, muy tardes, ¿eh? Muy buenos días y aquí estaremos. Gracias, Kevin, hasta luego. Gracias, maestra. Bueno.